Buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por un nuevo día que nos ha permitido, nos da y nos permite poder estar en su presencia. Vamos allí al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 17. Y hemos estado hablando en ese tiempo de búsqueda sobre rompiendo decretos, maldiciones. ¿Y por qué hablar de romper? Porque a veces en nuestras vidas hay cosas que no nos dejan avanzar. Necesitamos avanzar porque hay una promesa de parte de Dios y eso es lo que queremos que hoy vamos a hablar sobre ello. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de los que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. El tema de hoy para este mensaje es principios espirituales para la conquista. Nosotros sabemos que tenemos diario una tarea que realizar. Resulta que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero tampoco podemos ser ajenos, aunque no lo vemos, no podemos ser ajenos a ello. Es más, el mundo espiritual es más real que nosotros. Y como es real, ese mundo espiritual no lo podemos ignorar. Desde la realidad espiritual que afrontamos diario, debemos dar unos pasos. Y el primer paso que debemos de dar es obediencia. Se debe dar esa obediencia a Dios. Porque Dios utiliza tu obediencia para cumplir tu obediencia y mi obediencia para cumplir su propósito. Jesús envía a estos hombres a predicar y ellos vienen gozosos porque ven cómo ese respaldo de parte de Dios está en sus vidas en el momento que ellos van a hacer la tarea. De Jesús les dice y le sopla el Espíritu Santo y dice: vayan y prediquen. Y ellos predican y ven las manifestaciones, aún ven que los demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Y ellos vienen contentos
Y entonces, ¿por qué empezamos con la obediencia? Porque Jesús le envía, les comisiona esa tarea y ellos se quedaron sentados. ¿Qué hicieron? Obedecieron y fueron. Porque Dios no se complace tanto en sacrificios, sino en ¿qué? En la obediencia. Dios quiere que usted y yo obedezcamos porque es lo que nos corresponde. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no lo hacemos en obediencia, ese trabajo no pasa absolutamente nada. Como dicen por ahí, esa platica se perdió. El segundo punto, se debe pelear sin miedo. Jesús les dice a ellos, he aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones. O sea, tenemos poder y tenemos poder y ¿qué? Poder y tenemos autoridad. Por eso nosotros cuando vamos a hacer la tarea que Dios nos encomienda, debemos hacerla ¿sin qué? Sin miedo. Porque el miedo, siempre pendiente de esto, mis hermanos, siempre que usted va a hacer algo, lo primero que el diablo la tienta es para que usted tenga miedo. Dios la manda a usted, Dios no me manda a mí, nos manda a que hagamos la tarea, pero lo que primero el enemigo coloca es que haya temor. Porque si hay temor, ¿qué pasa? Una persona temerosa hasta un carro lo coge. ¿Sí o no? Hay personas que tienen miedo y se quedan paralizadas en la carretera, y si el carro viene, el chofer viene descuidado, ¿qué va a pasar? Se lo lleva por delante. Un día estaba y había llevado a mi mamá antes de fallecer, la había llevado a un sitio que nos habían recomendado, y en esa época estaba el estallido social. Y cuando el estallido social, yo estoy hablando yo dejo a mi mamá en una distancia y salgo acá a otra distancia a hablar por teléfono. Está hablando con mi hermana, la que está en Chile, y resulta que yo veo un muchacho que se me para al frente y él silba, y ese muchacho que se me para al frente saca un revólver y lo monta, y yo estoy hablando con mi hermana. El que nada debe, nate. Que nada debe, nate. Normal, lo vi como todo. Y entonces se me acerca y dice, ¿con quiénes estoy hablando? Digo, perdón, ¿qué con quiénes está hablando? Y esto es un país libre, yo porque tengo que decirte que con quién estoy hablando. No tengo miedo. Entonces llama al otro, y cuando yo volteo a ver, viene otro paciente con una pistola, la monta y dice, es que aquí no se puede hablar por teléfono. Yo no sabía que esto era un país que tenía zonas vetadas. Esto es un país libre. Que colgada, que con quién está hablando, que ojalá es que si fueras ley aquí te damos, que no sé qué. Y ellos hablando tienen su arma, me están apuntando. No me da miedo. Y entonces yo los quedo viendo y yo les digo, Cristo los ama. Y entonces ahí colgué el teléfono porque estaba hablando con mi hermana se pegó una zarada porque pues ella escuchaba de lo que ellos me decían. Pues yo les contestaba no con soberbia, pero les contestaba. Bueno, en conclusión, ahí quedó la cosa. Mi mamá estaba viendo eso. Imagínense una madre que vea que su hijo le están apuntando con un revólver. Era la impotencia que ya no se podía
no me podía mover de donde estaba porque estaba un poco indispuesta. Y entonces me siento al lado de ella y como a la hora, vienen, hay unos carros ahí al lado, pues como ese estallido social, eso estaba pues taponada todas las vías. Por ahí, eso era al frente de, ahí en Puerto Rellena. Y como a la, póngale usted hora o 40 minutos, vienen como 20 tipos. El que menos tenía era el que se me acercó, era el 38. Uno venían con guacharaca, otro con pistola, mejor dicho, todos armados hasta los dientes. Eran aparentemente los niños de la primera línea, los inofensivos, y estaban más armados que la guerrilla. Y resulta que cuando ellos vienen, yo estoy sentado, ellos supuestamente le habían dado que por ahí había gente que de la CIVI. Y ellos vienen corriendo todos vienen corriendo y todos se me enfocan, así como ustedes me están viendo así. Todos se me enfocan la mirada a mí y hay una voz que me dice, corre. Y hay otra que dice, no corras. Y yo estuve tentado en correr. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo corro? Por eso, hay otro que dice, no corra. Entonces yo me quedé tranquilo. Y ojo, y eso que el que viene adelante es el que me había apuntado con el 38 y está diciendo, vos sos el sapo, vos sos el sapo. Yo le digo, ¿cuál sapo? ¿Cuál sapo? Pero estoy sentado allí. Y todos ellos, estamos como en la conversación, los dos, todos vienen corriendo, pero los demás no se están percatando de esa conversación. Entonces llegaron, ellos buscaron un carro como si ellos fueran ley. Estaba un carro ahí, lo esculcaron y decían, por aquí hay sapos y el que llame a la sigila, el que, hemos dicho, si tienen algún arma aquí lo dejamos. Porque anoche nos mataron uno y nosotros también vamos a hacer lo mismo. Esa gente, pues usted ya sabe la historia, era gente camuflada ahí que era de la guerrilla, pero utilizaban otras personas. No te puede dar miedo, mi hermano. El miedo te puede hacer una mala jugada. Hace 8 días creo que les hablaba de la experiencia del muchacho que iban a matar ahí al frente, de este servidor. Y si a mí me da miedo, primero matan al muchacho y después me matan a mí. Para los que no escucharon la historia, bueno, están con la comezón. Estoy hablando con un muchacho, él está en una pared, algo que me había dicho, como que siéntate allí. Y yo dije, no, eso es muy feo uno sentado ahí en una esquina. Entonces, mientras el muchacho está hablando, estamos hablando, él está sentado, pero yo estoy parado. Pero él está en una pared así, a que cuenta así, pero yo estoy viendo todo el panorama acá. Cuando yo veo que la gente se empieza, yo le estoy hablando de la palabra, él está un muchacho que está descarriado, le digo, mi hijo, el Señor te está esperando, el Señor tiene planes para tu vida, tú sabes a qué Dios te ha llamado. Estoy hablándole a él. Cuando yo veo de reflejo, yo veo que la gente se entra a las casas, cuando vienen 2 muchachos, uno con una pistola, y lo apunta, que de cuenta como donde está mi hermana Isabel. El muchacho él lo apunta, pero él se iba a morir sin saber, porque él no lo está viendo. Él lo apunta así, y yo le digo, en el nombre de Jesús te detienes. Él montó la pistola y se lo apuntó y se lo iba a disparar. Digo, en el nombre de Jesús te detienes. Y él se quedó así. Digo, y retrocedes. Y él retrocede y dice, uy, la oración, la oración. La pregunta es, mi hermano, si donde Dios nos permite estar, nos da miedo, ¿qué puede pasar? O sea, en estas 2 experiencias que le estoy contando, si está el miedo y me invade el miedo, ¿qué puede pasar? Hay tragedia. A veces las tragedias suceden cuando nosotros dejamos que el miedo nos invada. Porque nosotros tenemos, ¿qué? Poder y autoridad. Porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Y eso no puede ser algo que usted como alguna escaleta que usted
tiene y las mete por allá debajo de la cama, bajo el baúl. No, eso tiene que colocarlo en función. Porque si usted y yo no colocamos en función lo que Dios nos da, el enemigo nos hace la mala jugada. Escúcheme, el diablo no tiene escrúpulo. El diablo vino, ¿qué? ¿Cuál es el ministerio del diablo? Robar, matar y destruir. No tiene escrúpulo. Y si usted y yo no tomamos nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si usted y yo no tomamos nuestras armas para repeler lo que el enemigo te va a colocar, perdemos legal. Perdemos legal. Y vienen los discípulos, el Señor los manda a evangelizar y vienen y dicen, uy Señor, esto es sabroso, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús muy tranquilo le dice, sí. Yo veía como Satanás caía como un rayo del cielo. Mi hermano, tenemos poder y tenemos autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda cosa del mal y nos hará daño. Dice que nada nos dañará. Pero usted y yo tenemos que estar convencidos de ello. Por eso estamos hablando de romper decretos. El rompimiento del decreto primero tiene que ser, es que haya un convencimiento de usted y de mí a qué Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado nosotros a derrota. Ni tampoco para que salgamos corriendo. Que por aquí que es más derecho. Ojo, tampoco vamos a tentar al Señor, ¿no? Porque hay misiones, hay partes que nosotros, el Señor no nos ha mandado y vamos a como cazafantasmas a querer hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer y allá tenemos a veces su ayayay. ¿Dios respalda su palabra? Sí. Pero tenemos que ser prudentes. ¿Me hago entender? Entonces, si Dios te manda una misión, si Dios me manda una misión, yo puedo ir tranquilo que esa misión Dios me va a respaldar. Recuerden, mis hermanos, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esa es una de las promesas que tenemos que tener nosotros presentes. Usted y yo estamos llamados a vivir en victoria, no a vivir en derrota. Vivimos en derrota, ¿sabe por qué? Por el desconocimiento de la palabra. Es más, aún ni siquiera a veces por el desconocimiento, porque no colocamos en práctica lo que Dios nos ha dado. El tercer punto, se debe enfrentar los obstáculos con fe. ¿Usted cree que los discípulos no tuvieron obstáculos cuando fueron a predicar? Por supuesto que sí. Si se manifestaron los demonios, si se presentaron allí, qué sé yo, de pronto la Biblia no lo describe, pero si dice que los demonios se sujetaron, es porque se manifestaron y entonces estaba el obstáculo. ¿Pero qué había que hacer? Tomar las armas que el Señor tomaron las armas que el Señor les dio, así como nosotros debemos de tomar las armas que el Señor nos da para la misión que Dios nos envía. Usted y yo tenemos que tener claro algo, mi hermano. Es que estamos en una guerra constante, diaria, 24/7, 365 días del año. Pero ¿saben? Nosotros somos
Me llama la atención cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios. Habla de esa armadura que Dios le da al cristiano. Y vemos cómo tenemos que andar esa armadura. No podemos pretender que nos la podemos quitar. Como hay algunos que dicen, ahora me pongo la armadura. Hay algunos que oran así. Ahora me pongo la armadura como si eso fuera la ropa interior que uno se la quita y se la pone. No, la armadura de Dios tiene que estar ¿qué? Constante. Todo el tiempo. Usted, aún dormido, usted tiene que tener la armadura. Entonces los obstáculos que se presentan para hacer la misión, si Dios nos da una palabra, hay que creerla. Si Dios nos da ¿qué? Si Dios nos da una palabra, hay que creerla. Todos tenemos promesa de parte de Dios. Amén. Aún a usted que nos visita, usted también tiene, si vino hoy, nos está acompañando porque el Señor lo trajo. Y también usted tiene promesas de parte de Dios. Solo es que usted disponga su corazón para que esa promesa se pueda cumplir en su vida, para que hoy salga usted diferente de este lugar. Entonces, mis hermanos, todos tenemos promesa de parte de Dios. Y si Dios nos manda a nosotros a hacer una misión, tenemos que ir confiados de que Dios nos va a respaldar. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no son suyas, ni tampoco son mías. Ni tampoco se va a hacer en nuestras fuerzas humanas. Es como decir, no, es que se me presenta un endemoniado y otro le va a dar garrote, o le va a dar tabla, o le va a disparar. No, hay que utilizar la arma espiritual, que es reprender ese demonio que está dentro de esa persona y que sea libre en el nombre de Jesús, y poder recuperar, que esa persona recupere su libertad. Libertad espiritual, libertad de su alma, libertad de su cuerpo. Se debe tener fe en lo que Dios va a hacer. Se debe tener fe. Recuerde que cuando Jesús, todo lo que Jesús hacía, ¿lo hacía en qué? Lo hacía en fe. Y por eso dice que le reprochaba la incredulidad a los discípulos. Y decía, Señor, ¿y por qué no hicimos esto? Por su incredulidad. A veces en otras partes le decía, por su dureza de corazón, por no creer. No creían no les entraba ni el cuento de Caperucita Roja. Pero después vemos cómo esos hombres fueron transformados, fueron desafiados, y esa manifestación de poder se vio en sus vidas. Miremos qué dice Salmo 108, verso 12 y 13. Recuerde que la confianza debe ser ¿en quién? En Dios. Así como decía el salmista en el Salmo 108, 12, dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios, ¿en qué? En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿En quién hacemos proezas? En Dios. Es en Él. No es ni siquiera la ayuda de tu prójimo, de tu pariente, de tu hijo, de tu esposa, de XY. No, es en Dios. Es que debemos de poner nuestra confianza. Por eso la fe tiene que ser esa fe ciega, esa fe certera, esa fe genuina que usted y yo tenemos que colocar para que el poder de Dios se deje ver. Así como Jesús le dijo a Marta, decía, Marta, le repetía 2 veces, Marta, ¿no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Yo no sé usted qué esté pasando, mi hermano, mi amigo que nos visita, pero yo solo lo único que le puedo decir es que no importa la circunstancia que usted y yo estemos pasando, si creemos en Dios, Dios hará proezas. Dios lo hará. Dios le dijo a Sara cuando le daba la palabra de la promesa. Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. Ah, pero usted y yo sí podemos imposibilitar a Dios. Cuando usted y yo dudamos, ahí sí Dios no puede hacer nada. Cuando usted y yo dudamos, se cierra esa puertita. Pero si usted y yo creemos que Dios va a hacer, mira, puede ser la circunstancia que sea. Puede ser la persona que esté hasta lo más bajo. Si usted cree, Dios lo saca de allí. Si Dios rescató a un perseguidor e injuriador, dice a Pablo, que perseguía a la iglesia, ¿quién no puede hacer por otra persona? ¿Qué no puede hacer por nosotros? El cuarto punto es, se debe ser paciente. Un día, otra experiencia. Estaba en una situación muy difícil, zozobra de muerte. Y me acuerdo que estaba sentado acá adelante y escucho esa voz interna, audible de parte de Dios, y me dice, yo soy el Dios de tal fulano. Y literalmente, mis hermanos, esa angustia se fue. La confianza tenemos que colocarla en Dios y no en el hombre. Pero hay que ser paciente. Es que a veces nosotros, ¿sabe cuál es el problema? Que Dios nos da una promesa y creemos que eso se va a cumplir ya. No. Porque resulta que con esa promesa, usted y yo vamos a ser procesados. Con esa promesa usted y yo vamos a ser probados. Con esa promesa usted y yo vamos a ser tratados. Y con esa promesa usted y yo vamos a ser aún tentados. Tenemos que tener ese pálpito en el momento que Dios va a cumplir esa promesa. Por eso debemos ser, ¿qué? El cuarto punto, debemos ser pacientes. Porque Dios da estrategias espirituales y recursos espirituales. ¿Dios da qué? Estrategias espirituales y da recursos espirituales para que nosotros podamos, a lo que Él nos ha llamado, poder nosotros cumplirlo, pero en esa paciencia. Dios da las pautas. Recuerde que en la vida de los primeros discípulos vemos cómo esos hombres, como por ejemplo Felipe, por ejemplo Pablo, el mismo Pedro, estos hombres cuando iban a hacer una misión, me llama mucho la atención cuando Pablo y Silas iban a ir a predicar. Dice que, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo pero ¿cómo así? Pero iban a predicar, se los impidió. Iban a ir para otro lado y se los impidió. Pero usted escucha, bueno, pero iban a predicar porque el Espíritu Santo les impidió. ¿Saben por qué? Porque no era el momento que ellos debían ir ahí, sino que el Espíritu Santo los tenía para una misión específica y ellos fueron pacientes y ahí sí los llevó a donde el Espíritu Santo quería
llevarlos. Quiere decir, mis hermanos, que tenemos que tener paciencia, tener el tacto en lo que Dios quiere hacer en tu vida y quiere hacer en mi vida. La Biblia también habla de la paciencia. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, la Biblia habla de la paciencia. Ahí lo vemos en Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros, ¿qué? Paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Tened qué? Paciencia. Pero nosotros somos más impacientes. Todo lo queremos ya. Lo queremos ya. Todo es ya. Y en Dios no funciona así. Dios prueba el corazón. Resulta que cuando Dios le da una promesa a José, el hijo de Jacob, y resulta que esa promesa estaba ya establecida, ya dada. Y entonces pasó lo de la mujer de Potifar, Dios lo puso allí, y resulta que le salió la calumnia, esta mujer que se quería acostar con él, y por esa causa él fue a la cárcel. Entonces él dice lo siguiente, le dice al copero y le dice al panadero, ojo que nosotros esa paciencia a veces queremos adornarla y queremos hacerla como a nuestro favor, ¿no? Le dicen, no se olviden de acá este servidor cuando estén allá con el rey. O sea, José aún tenía la palabra, pero quería ayudar. ¿A quién? Quería ayudar a Dios. ¿Y a Dios quién lo puede ayudar? ¿Quién puede ayudar a Dios? Nadie. Entonces, ¿qué pasó cuando se cumple la promesa que Dios le dio a José? No en el tiempo de José, fue en el tiempo de Dios. Y mire que esos pacientes salieron de la cárcel y se acordaron de José. No se acordaron de José. Uno lo mataron, el otro fue al tiempo, dice que al tiempo, o sea, ya Dios ya había destinado el tiempo, tuvo el sueño el faraón. ¿Y qué pasó? Ahora sí, vino el tiempo, el momento. Entonces, mis hermanos, no nos impacientemos de lo que Dios va a hacer con nosotros. Solamente debemos de estar alineados a ese propósito para que cuando ya diga Dios, ya está listo, ahora usted va a ejecutar la tarea que Dios le manda hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces tenemos que tener esos principios, los principios espirituales para la conquista. El primero, les he hablado que es la obediencia. El segundo, se debe pelear sin miedo. Recuerde que tenemos poder y tenemos autoridad. Se debe enfrentar los obstáculos con fe. El cuarto punto, se debe ser paciente. Y el quinto punto, se le debe dar la gloria a Dios. En todo lo que usted y yo hagamos, Dios tiene que ser glorificado. Y resulta que llegaron los 70 y dicen, Señor, uy, qué bonito, qué bueno esto, que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos están como muy exaltados con esa situación. Y Jesús, me imagino que los queda viendo ahí como cruzado de brazos y dice, ustedes se gozan por eso. No se gocen por eso. Gócense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Usted dirá, ¿cómo así que tiene que ver esto con el punto 5? Mucho. Hay que darle la gloria a Dios en lo que Dios nos permite hacer. Aún en circunstancia que estemos, démosle la gloria a Dios.
Yo me llama mucho la atención, con mucho respeto para algunos. Hay algunos que dicen, hermano, ¿usted cómo está? Mal, peor que ayer. Mal. Mal está el diablo que está condenado. Un cristiano no puede estar mal. Puede estar, estamos de pronto en proceso, en situación, pero usted y yo que tenemos promesas de parte de Dios, nunca usted puede decir que está mal. Hay que decirle gloria a Dios. Estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria, así esté en ayuno forzoso. La otra frase puede ser en dificultades, pero en victoria Cristo. Dice el hermano que puede ser en dificultades, pero en Cristo Jesús. Siempre diga en victoria. Ojo, lo que usted dice, su mente lo procesa. Lo que usted dice, su mente lo procesa. Y si usted está siempre expresando, hablando cosas contrarias a lo que Dios ya dijo, así se mueve su cuerpo, así se mueve su alma, así se mueve su espíritu. Va a mantener llevado. Pero si usted, vuelvo y le repito, si usted aún está eructando el sancocho de hace 8 días, usted está, ¿cómo? Estoy bien bendecido en victoria. Y eso automáticamente en el mundo espiritual. Ojo, en el mundo espiritual nosotros decimos a veces que, decimos algo, un ejemplo, algo negativo, y que, no era un chiste. ¿Un chiste? En el mundo espiritual no hay chistes negativos. Si usted dijo una palabra, eso se hace una realidad en el mundo espiritual. Porque lo que dice tu boca, eso se hace efectivo, sea bueno o sea malo. Usted dirá, pero es que la cosa buena como que se espera. No, ya el problema suyo en su corazón, si verdaderamente está creyendo lo que está diciendo. Pero en el mundo espiritual, lo que usted y yo decimos se hace realidad. Hace días, fue el año pasado, perdón, estábamos aquí haciendo un evento, salimos tarde, salimos del servicio, un domingo como hoy, y entonces había una hermana que le dijo a otra hermana chanceando, sígame molestando y verá que voy a llegar tarde, porque teníamos que llegar aquí a las 5, dijo, usted mínimo va a llegar a las 6, le dice la otra, digo, sígame molestando y verá que voy a llegar a las 6 también, y como usted me está diciendo. O sea, la hermana está diciendo jocosamente eso, ¿y qué puede creer que pasó? Llegó tarde. Y yo le dije, ojo, porque a veces decimos, eso es mentira, o eso es una cosa, eso en el mundo espiritual no tiene retratación. Y la hermana llegó a las 6, llegó tarde, porque dice, yo salí de aquí, comí algo y después me fui con mi hijo, fuimos para el sur, a Home Center, y después que hubo un tráfico, que no sé qué, y no sé cuándo, y nos cogió la tarde. Le dije, para que se den cuenta. En lo personal, de pronto a veces me ven como muy legalista. En lo personal no me gusta decir cosas negativas. No me gusta porque yo entiendo por la gracia de Dios que en el mundo espiritual lo que usted dice se hace. Si usted ata, liga, reprende las obras de maldad, dice la palabra que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Mis hermanos, permita Dios que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Ellos se habían regocijado, se estaban regocijando, los discípulos, porque se habían movido en el don, en la manifestación. Pero Jesús les dijo, señores, no es tanto que se muevan en la manifestación, porque ¿qué dice Mateo 7:21? Muchos en aquel día, ¿qué pasará? Me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, sí. Dice, y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, el último punto, como lo decíamos, se le debe dar la gloria a Dios. Si Dios hace algo en nosotros, de nosotros
debe salir gloria para Él. Debemos, anhelamos que cada uno de ustedes pueda entender que usted vive como vive si usted cree en lo que Dios dice. Y no solo creer, ponerlo en práctica. Porque las promesas que Dios da para cada uno de nosotros, dice, en Él son sí y en Él amén. Quiere decir que se cumplen o se cumplen, pero siempre y cuando usted y yo lo creamos. Principios espirituales para la conquista. ¿Qué cosas te tienen atado? ¿Qué cosas no te dejan avanzar? ¿Qué cosas hay en tu vida? Hemos dado 5 puntos. No sé en cuál te has detenido más. No sé en qué Dios te haya hablado. Pero lo que te quiero decir es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, no hay nadie contra tu familia. Si Dios te dio una promesa, una palabra, hay que creerla y hay que colocarla en práctica. Ahí donde usted está, vamos a orar. Con base a lo que Dios le haya hablado en esta mañana, a través de su palabra, vamos a colocarla en práctica. Los hermanos, por favor, oran. Y quiero aquellos que nos están visitando en esta mañana. Esta palabra también es para usted. ¿Saben por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, Él murió también por ti. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Y Él quiere ser el Señor de tu vida. Quiere ser el Salvador de tu vida. Hombre, mujer que nos visitas en esta mañana. Y que estás aquí, que no por casualidad. Dios te trajo. Y quizás algunos de lejos, para que escucharan hoy esta palabra. Para que pudiese estar en esta mañana en ese desafío. En ese desafío que en esta mañana hay para tu vida. Y que no puedas salir de este lugar como entraste. Y quiero hacerte una invitación, mi amigo y mi amiga que nos visitas. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, el mayor milagro, por eso Jesús le dijo, como tú lo escuchaste, no se gocen tanto que los demonios se sujetan en mi nombre, gócense que su nombre estén inscritos en el libro de la vida. El mayor milagro es la salvación. Mi amigo y mi amiga que nos visita en esta mañana. Es el mayor milagro. El mayor milagro es que usted sea salvo. Porque por eso murió Jesús. Y resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso murió Jesús.